Muy bien. Hola, profe, disculpe. Uy, me olvido que se ve. A ver si se ve cómo se graba eso. Voy a mirarlo en el celular. No sé tu nombre. Bueno, me parece que somos los que estamos en el día de hoy, viernes. Los tendré en cuenta como los valientes. Ayer tuvimos una jornada linda, chicos. ¿O no? Le puedo decir que no está Paul, que es el único que no. Ah, no, y hay otro alumno más que no es argentino. O no me digan que no vieron el partido. Violeta me mira. ¿No? Sí. Stefano, sí. No me gusta el fútbol, Juliana. Oh, yo estaba viendo Temperley antes de entrar a clase, así que imagínense lo que me gusta. Fue linda igual, como espectáculo ayer, aunque no les gusta el fútbol. Ahí estamos, 2 o 3 más y ya arrancamos, ¿eh? Yo en realidad no tenía intenciones de que lean para hoy, voy a ser franca. Si leyeron algo, súper bien. Pero como me encontré con los de económicas el lunes y ya habían estado trabajando otro tema, a los de sociales tenían un poco más de días, aunque sea para ver el video, ¿no? Así que hoy va a ser tranquilo, vamos a hacer una introducción a, yo diría, el primer tema jurídico de los viernes, que es supremacía constitucional. Y me gusta porque hay una vinculación entre todo lo que vamos viendo. Con los dos cursos, ahí está entrando Javier, les decía, con los dos cursos estuvimos viendo bastante historia, con Ezequiel estuvieron viendo historia, y después conmigo vieron poder constituyente, ¿sí? Que les dije que era un puente entre los temas históricos, porque era la cristalización de todos esos fenómenos históricos que fueron viendo, y el tema propiamente jurídico. Poder constituyente era ese puentecito que une estos dos mundos. Veníamos de ver muchísimos fenómenos históricos como las revoluciones burguesas, las clases sociales, los partidos políticos. Con poder constituyente lo que hicimos fue crear una constitución, ver cómo se crea, cómo se reforma, ¿sí? Cuáles son las diferentes formas que adoptaron los tipos de poder constituyentes en los diferentes países de América Latina. Y finalmente hoy damos un pasito más, un saltito más, y entramos a supremacía constitucional, que ya el nombre de supremacía constitucional les está diciendo algo sobre la Constitución. ¿Qué les está diciendo de la Constitución? La palabra suprema, no la asocien con ninguna milanesa ni nada por el estilo, implica, ¿sí?, que tiene un máximo de importancia. Es decir, la Constitución, dentro de un sistema normativo, ¿sí?, es la norma más importante. Después vamos a tener diferentes tipos de normas que implican la existencia de diferentes políticas públicas, ¿sí? Estas políticas públicas se van a cristalizar en leyes, decretos, resoluciones, en diversas formas.
Pero nosotros siempre tenemos que tener el norte de considerar que no importa qué norma vaya teniendo lugar a partir de las diferentes políticas públicas que se van dando, siempre la Constitución tiene que ser respetada. Porque como ustedes saben, si sale una ley, después puede salir una ley en una dirección contraria, ¿sí? Es decir, se puede sancionar una norma que diga una cosa sobre un tema y después se puede sancionar un decreto que anule la ley que estaba previamente. Les doy un ejemplo, la ley de medios. Nosotros teníamos una ley de medios y después, a través de un decreto, ¿sí?, se dio un vuelco de dirección de un 100% de lo que decía la ley, ¿sí? Pero con la Constitución esto no va a pasar, porque la Constitución, como vimos la clase pasada, no es que tiene que permanecer inmodificable o inmutable, pero sí tiene que tener cierta rigidez como garantía, ¿sí?, ciudadana de que todos esos derechos que están consagrados en la Constitución van a resistir cualquier embate que pueda sufrir del poder legislativo o el poder ejecutivo, ¿sí? Es lo que en el federalista dice la voluntad permanente de la Constitución frente a la voluntad temporal de los órganos que se van, que van trabajando y van emitiendo diferentes formas de disposiciones. Entonces, esa voluntad permanente siempre tiene que primar. Esa Constitución siempre tiene que ser suprema frente a cualquier otro tipo de norma que surja. La regla es que las demás normas que vayan surgiendo estén en concordancia, ¿sí?, sean coherentes con la Constitución. Una ley, un decreto, una resolución no pueden ir en contra de una manda constitucional, de una parte del articulado constitucional, ¿sí? Esto es el primer mandato que nos impone la supremacía constitucional, que la Constitución está por encima de las demás normas. Entonces, las demás normas tienen que ajustarse a la Constitución, ¿sí? Es un dique de contención de los diferentes vaivenes que se pueden producir adentro de los poderes constituidos. Es una garantía de que esos valores de fondo van a permanecer constante frente a las políticas públicas que puedan tener lugar. ¿Sí? Hasta ahí no tenemos ninguna dificultad. Ahora, ¿qué normas conocen ustedes? ¿Qué tipo de normas conocen ustedes? Que les venga a la cabeza así, sin pensar. ¿Qué norma me pueden nombrar? Ahí, Javier, lo veo. ¿Franco? ¿Ninguna? Ah, están escribiendo. Bueno, yo tenía fe que conocieran algunas, chicos. Una ley, muy bien, Javier, leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, perfecto. Todas estas que fue enumerando Javier nos van a indicar con el mero nombre el órgano que la semana, y lo que vamos a ver ahora es qué jerarquía tienen, ¿sí?, en relación a la Constitución. Las más conocidas son las que nombró Javier. Después podemos tener la jurisprudencia como norma, pero lo que más conocemos son las resoluciones, los reglamentos, ¿sí?, los decretos. ¿Quién no conoce? La FIP, las resoluciones, y lo más grande que vemos mediáticamente son las leyes, ¿sí?
las leyes, tanto las leyes como los decretos que emite el Poder Ejecutivo, siempre tienen que ir en concordancia con la Constitución. Ahora, esto que les estoy diciendo de que la Constitución es la norma suprema, no lo vamos a encontrar en un artículo específico de la Constitución. Es otro de los tantos temas que no tiene una claridad conceptual o una definición rígida dentro de la Constitución. No vamos a encontrar un capítulo de la Constitución que nos diga, bueno, la Constitución es suprema frente a esto. Pero sí vamos a ver que en diferentes artículos de la Constitución vamos a tener pistas de esta supremacía constitucional. Entonces la supremacía, si bien no es un tema taxativo, es una doctrina que se crea, ¿sí?, a partir de lo que dicen diferentes artículos de la Constitución. Ahora, vamos a repasar algunos de estos artículos que nos dan estas pistas para entender que la Constitución no se puede modificar. Y el primer, no puede sufrir ninguna modificación por partes de normas de menor jerarquía. Y el primer artículo que vamos a ver es un artículo que ustedes ya vieron y lo vieron en la clase pasada con Poder Constituyente. Y es el artículo 30. El 30, cuando nos dice que la Constitución tiene que reformarse con una mayoría calificada y a través de un quórum específico, nos está dando una jerarquía de esta norma, nos está hablando de la importancia de la Constitución, que no la podemos modificar como una ley más. Ahora, el artículo 31 también nos va a hacer un aporte al respecto. El artículo 31 dice: esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. En este artículo, además de decirnos que la Constitución es una norma suprema, nos menciona las leyes de la nación y los tratados. ¿Qué nos está definiendo con esta enumeración? El bloque de normas federales que tiene un Estado-nación. Nosotros vamos a tener un orden normativo federal y después cada provincia, a su vez, va a tener sus propias normas, ¿sí? Ustedes que viven en diferentes lugares saben que tienen que respetar tanto leyes nacionales como, por ejemplo, leyes provinciales. Javier, que es de Córdoba, no sé si hay alguien más que es de otro lugar, ¿sí?, también tiene que respetar las normas provinciales que cada provincia, con el alcance de su autonomía y sus facultades, va dictando a través de sus órganos, ¿sí? Todas las provincias, y ahora Cava, tienen una legislatura, tienen un poder ejecutivo. Nosotros a su vez votamos a los miembros de esa, bueno, ya el domingo van a tener que ir, van a tener oportunidad de participar en vivo de este proceso. Y estos órganos que nosotros votamos van a ir emitiendo una serie de normas que son de orden provincial. ¿Qué nos explica la Constitución en este artículo? Que ese bloque normativo provincial debe ajustarse y respetar las normas de orden federal. No puede una provincia dictar una norma, inclusive la propia Constitución provincial no puede ir en contra de lo que dice la Constitución nacional ni de lo que dice la normativa federal. Por ejemplo, si en la nación está prohibida la pena de muerte o la expropiación tiene los alcances que le otorga la Constitución en el artículo 17, no puede prever una Constitución provincial una pena que está prohibida en la Constitución nacional o un proceso que no esté permitido en la Constitución nacional, ¿sí?
Siempre les recuerdo ese capítulo de Los Simpsons que Homero salta de un estado a otro y dice, es delito, no es delito. ¿Por qué? Porque sí hay países donde el nivel de autonomía y federalismo es tan alto que pueden expedirse normas, ¿sí? Que no vayan en... Esperen que admito alguien más. Que no vayan en sintonía con una normativa federal, pero en nuestro país no. Toda la normativa provincial debe ajustarse a la normativa federal, ¿sí? Bueno, una serie de conflictos tuvimos con la cuarentena y el decreto de emergencia sanitaria y provincias que estaban en desacuerdo y entraban en conflicto con la normativa nacional, cuestiones que incluso se han llegado a judicializar en la Corte Suprema, ¿sí? A través del mecanismo de control de constitucionalidad. Pero lo que entra en colisión, digamos acá, son normas provinciales, normas federales, y tenemos que atender a través de este artículo ese respeto supremo por la normativa federal. Otro artículo que nos va a hablar de la supremacía constitucional es el artículo 27, que dice: el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Y acá aparece un elemento nuevo que nos va a acompañar en el artículo 75, inciso 22, dentro de un rato, que son los tratados internacionales. Y para mí es un elemento apasionante porque ustedes son jóvenes, pero históricamente la producción jurídica de un Estado-nación se limitaba a aquello que emitía su Congreso o su gobierno, porque cada Estado-nación es soberano jurídica y políticamente. Entonces es natural obligar a la ciudadanía a respetar aquellas normas que se expidan de los órganos de ese Estado-nación. Órganos los cuales, a su vez, son, insisto con esto, electos por nosotros, tienen una legitimidad popular que le dan, que explican el por qué tenemos que, además de la sancionatoriedad que tiene su incumplimiento, el hecho de que nosotros votemos a nuestros representantes nos incluye en esta obligación de respetar esas propias normas. Y eso nosotros lo podemos entender como natural, porque somos los que votamos a esos miembros y somos los que después vamos a respetar esas normas que salen de nuestro país. Pero cuando con la globalización, el avance de la tecnología, ustedes ya nacieron con internet, con todo eso, pero al menos personalmente, no sé si algún compañero más, los que vivimos esa entrada a ese mundo, no estábamos acostumbrados a conexiones, y en particular a conexiones jurídicas con otros Estados-nación y con otros organismos internacionales. Si bien después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esto empieza a tomar forma, en nuestro país es en el año 94 que la Constitución contempla la jerarquía y la importancia de los tratados internacionales. No obstante lo cual, este artículo, el artículo 27, que es previo, ya nos dice que esos tratados que un Estado signa con otro Estado deben respetar lo que dice la Constitución. Es decir, un gobernante en un momento determinado, presidente X, que es electo en un momento X, va a tener la facultad de signar tratados de diverso orden, ¿sí? Después, bueno, podemos meternos en el aval del Congreso y demás. Pero la primera facultad es del gobierno de acordar con otros estados y con organismos internacionales la asignatura de diversos tratados. Esos tratados que un gobierno, en nombre de su país, en realidad es el país el que está firmando, firma con otros
estados y organismos no pueden vulnerar los principios de derecho público de la Constitución. Lo que nosotros firmemos, ¿sí?, con, entre comillas, los de afuera, debe respetar la normativa constitucional propia. Entonces, este artículo, a través de este principio, reafirma que la Constitución es suprema frente a una decisión específica de un momento determinado, ¿sí? Vamos con el artículo. Yo les dije que esta iba a ser la primera clase de los viernes jurídica, se los avisé. Vamos con el artículo 28. El artículo 28 nos dice: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Clarísimamente acá, con otras palabras, lo que dice es que las leyes que vengan después no pueden contradecir lo que dice la Constitución. Y este es el freno, el dique de contención del que les hablaba hace un rato, frente a lo que pudiese hacer, ¿sí?, un gobierno y el acompañamiento legislativo en un momento determinado. Deben respetar siempre los valores constitucionales del... muy bien, Tomás, se adelantó Tomás, de la Constitución Nacional. Me encantó. Pirámide de Kelsen. Y ya nos metió así, derechito, puso semáforo verde y entramos a la pirámide de Kelsen. Vamos a ir ahora al artículo 75, inciso 22. Y después vamos a entrar, les voy a compartir esa pirámide de la que habla Tomás. ¿Cómo van hasta acá, chicos? ¿Bien? Bien, bien. Yo les dije que iba a ser introductoria porque... pues ya tenían bastante para leer, digamos, vamos a decir así. En el artículo 75, nosotros estamos parados en las atribuciones del Congreso, ¿sí? Es decir, aquello que puede hacer el Congreso. Ya entramos de lleno. Los chicos de sociales, ¿llegaron a ver Poder Legislativo o algo con Javier? Lo empezamos. Ya empezaron. Lo empezamos, sí. Ponele que sí fue una clase tuvimos. Bueno, ahí van a ver para rato lo que son las atribuciones del Congreso, juicio político y demás. Pero en el inciso 22, nosotros nos vamos a encontrar con las facultades del Congreso en relación a los tratados internacionales. Y el inciso 22 nos dice que es facultad del Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Vamos a arrancar por el segundo párrafo y después vamos a volver al primero, porque el segundo párrafo es el que consagra los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿sí? Esto quiere decir que hay... Me encantó Luciana, me encantó, se duerme. Esto quiere decir que... No, igual me gusta eso, porque si no, no tengo idea qué está pasando del otro lado. Hay 11 tratados, ¿sí?, que son los tratados de derechos humanos enumerados en este párrafo, que van a tener una jerarquía como la Constitución, van a tener que ser respetados como la Constitución misma. Nosotros veníamos diciendo que la Constitución es suprema, que es más importante que esto, que las leyes deben respetar la Constitución, que cuando se firma un tratado debe respetar los principios de derecho público de la Constitución Nacional. Y acá nos encontramos con una novedad interesantísima. Van a haber una serie de tratados que van a tener el mismo nivel que la Constitución. Les voy a compartir la famosa pirámide de Kelsen, que les hablaba Tomás. Acá van a encontrar representadas
las normas con su correspondiente jerarquía por norma. En el triangulito que está arriba de todo, en la pirámide verde clara, va a estar la Constitución, porque la Constitución va a ser la norma más importante que tenga un Estado-nación. Pero, además de la Constitución, en ese punto, en esa cúspide de la pirámide, van a encontrar los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Dice el párrafo 2, me faltó aclarar ahí párrafo 2, ahora que lo veo. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, y acá está la frase clave, tienen jerarquía constitucional. Tienen la misma importancia que la Constitución misma, propia. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. ¿Por qué dice esto? En realidad, lo que ustedes ven ahora es resumidísimo, porque si ustedes hubiesen tenido que estudiar en el año 93, 94, 95, la historia hubiese sido otra. ¿Por qué? Esta es una incorporación que se realiza con la reforma del año 94. Antes de la reforma del año 94, no estaba contemplada ni en la Constitución ni en ninguna otra norma qué grado de importancia tenía un tratado que signaba un país con otro. Entonces, ¿qué ocurría? Ustedes saben que la actividad jurisdiccional, es decir, aquello que realiza el Poder Judicial, consiste en dirimir conflictos, ¿sí? Y esos conflictos van a ser entre dos partes. Estas dos partes se van a presentar a la justicia aduciendo diferentes hechos. Un actor, una demandada. Estas partes, cuando se presentan y exponen la serie de hechos que avalan sus peticiones, tienen que acompañar sus fundamentos con la normativa que respalda sus posturas, ¿sí? Entonces, la parte actora va a decir, bueno, yo tengo derecho a esto porque la ley tal dice tal cosa. Y la parte demandada va a decir, no, pero yo también tengo derecho, porque tal otra norma dice que tengo derecho a X. Estos conflictos, ustedes lo pueden, les tiro un conflicto de colisión de normas que no es judicializado, pero que tienen diferentes normas que lo respaldan. Por ejemplo, un reclamo que implica un corte. Entonces, hay un reclamo por un lado y el derecho a la circulación por otra. Colisión de normas vamos a tener en muchas ocasiones. También se dio mucho el debate sanitario, económico el año pasado, sobre qué era más importante, porque ciertas libertades civiles estaban restringidas en función de una emergencia pública, entonces también había una serie de derechos contrapuestos. Bueno, cada conflicto judicial implica una normativa contrapuesta. Pero antes del año 94, los jueces, con los expedientes que tenían a su cargo, les sucedía que había posturas que se fundaban en tratados internacionales que se habían ido firmando, ¿sí? No era la cantidad de tratados que tenemos ahora, pero bueno, ya Mercosur estaba formado, bueno, había muchos tratados bilaterales y demás. Entonces, al juez se le presentaba este conflicto entre qué norma aplicar, si la norma local o la norma internacional. Y este era un problema grave para
la actividad jurisdiccional en nuestro país. Era el debate entre el monismo y el dualismo. Con el correr de los años, miren, nosotros estamos hace más de 10 años. Cuando empezamos con esta materia, tenían que estudiar para el parcial qué era el monismo, qué era el dualismo y cuáles eran los fallos que sostenían una y otra postura. La cosa fue cambiando y en el día de hoy, en los textos que tienen, yo ya no se los doy, se los cuento nada más, pero no les doy el conflicto entre la aplicación de normas locales y normas internacionales, porque me parece que con el correr de los años ya quedó completamente saldado. Y si bien con la reforma del 94 era algo completamente novedoso, y quizás en el año 2000 todavía era, sí, muy bien, Tomás, derecho internacional, perfecto. Estamos en el orden del derecho internacional público hablando. Y si bien todavía por el año 2000 esto seguía siendo un tema de doctrina, nosotros creemos que Ezequiel y yo que siempre vamos revisando todo el material constantemente y lo vamos cambiando. Y dejamos un poco de lado, quizás ustedes se lo encuentren en la bibliografía. Miren, ya ni sé si se lo van a encontrar. Puede ser en algún material de consulta y demás. Pero nosotros creemos que con el correr de los años, este es un debate que fue superado. Entonces, no tienen que, para estudiar fallos al respecto, ni la cuestión de la aplicación de la normativa internacional, porque hoy es una cuestión, no diría natural, pero naturalizada, ¿sí? Que el derecho internacional se tiene que respetar. La sancionatoriedad del derecho internacional fue algo que costó mucho implementar, pero hoy día no quedan dudas de que hay que respetar todo acuerdo que se designa internacionalmente con otro Estado-nación y disminuir el grado de conflictos internacionales que puede llevar a haber con otros países. Bueno, hace poco saltó la noticia de límites con Chile, pero son muy residuales los conflictos que vienen y creo que no pasó, que no se extendió a más de eso. No sé en qué quedó, pero ya no son conflictos grandes los que se suceden a través de la aplicación o no aplicación de los tratados. Y bueno, y este era un tema de debate antes sobre si un juez tenía que aplicar o no tenía que aplicar un tratado internacional. Entonces, cuando se hace la Convención Constituyente del año 94, se salda, y se salda en forma muy completa este debate a través de este artículo. Por ahora no llegó a la instancia del sistema internacional. No, es que no, bueno, es para otro debate, ¿no? El tema del conflicto con Chile, pero justamente la serie de tratados que hay firmados hace complejo que haya un conflicto al respecto. Quiero decir, no creo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todo puede suceder. Esperemos que no. Y que todos los tratados que se firmaron se respeten tanto por nuestra parte como por Chile. Entonces, en este párrafo se salda esa cuestión que tenían enfrente los jueces cuando tenían que decidir un caso y tenían contrapuestas normas locales con normas internacionales, y este párrafo nos dice, ok, estos 11 tratados, que me tomé el tiempo para leerlos, porque ya con el solo título, si después los interesan, los leen, los ven, pero se dan cuenta de qué temáticas abarcan, ¿sí? Son son llamados los 11 tratados de derechos humanos. Y la Constitución les da la misma importancia que la Constitución, o sea, que el resto del articulado, y explicita que al momento de integrarlos, es decir, en esta convención constituyente, se estudió y se llegó a la conclusión de la lectura de ellos, conjuntamente con la lectura del articulado de la Constitución, que no había una contraposición normativa. Es decir, no iba a surgir un conflicto entre artículo X de la Constitución y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial.
No iba a haber un artículo de la Constitución que estuviera a favor de la discriminación y un tratado en contra. ¿Se entiende? Son complementarios y forman parte de la Constitución, pero están en perfecta armonía con los principios y valores constitucionales previos que teníamos en la Constitución 5360 antes del 94. No va a haber un problema en la aplicación de las normas. Por eso, esta aclaración que dice, en las condiciones de vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios. Vienen a completar lo que dicen los derechos y garantías reconocidos en la primera parte de la Constitución. Y otro, quizás el aporte más práctico que se pueda ver es que a la hora de la aplicación de una norma inferior de nuestro sistema normativo, como puede ser una ley, si esa ley se contrapone a uno de estos tratados, tiene que ser primeramente respetado el tratado, ¿sí? Si hay un conflicto entre una ley y uno de estos tratados, quien prima, quien tiene más importancia, es decir, la parte que va a ganar va a ser la parte que invoque, ¿sí?, un tratado internacional en su caso, ¿sí?, en su exposición de los hechos. ¿Cómo va hasta ahí? ¿Bien? Ahí Javier, les veo a todos. Matías. Un ejemplo de esto, resumidamente se los cuento. Hace 2002 fue esto. Había un caso en Entre Ríos de un chiquito que se le murieron los padres que lo iban a adoptar antes de que se completara la adopción. Y los padres de los padres se presentaron a la justicia y dijeron que la herencia era de ellos porque el hijo todavía no era hijo. Había estado en guarda, pero no había concluido el proceso de adopción. Entonces, no cumplía con los requisitos de la ley argentina, del Código Civil de ese momento, que era el previo al 2016, y tenía un proceso de adopción que era bastante más, era complejo, digamos, el actual es bastante más simplificado que el anterior. Entonces, los abuelos recopados, la verdad, se presentaron a la justicia y pidieron ser los herederos ab intestato de los hijos fallecidos, ¿no? Y la justicia local, entrerriana en ese momento, le dio la razón por una cuestión normativa y no estaban cumplidos los recaudos del Código Civil para poder declarar heredero a ese menor. Encima, y era un caso, bueno, de mucha fortuna, ¿no? El pobre chico, además que se quedó sin padre, se había quedado... primero se le había muerto el padre, después la madre en un accidente de avioneta. Bueno, y entonces, como a regañadientes, digamos, a veces en la justicia tienen lugar fallos que uno no los siente de acuerdo, ¿no? Pero como hay que tener un respeto por la norma, Zaffaroni decía mucho esto. Hay veces que fallo en contra de lo que siento, pero que tengo que hacerlo porque respeto la norma. Entonces, primera instancia, Cámara y la Corte Provincial le dio la razón a estos abuelos. Cuando la causa llega a la Corte dice, claro, en ese momento no había en las justicias locales, el orden de los tratados internacionales, si bien estaba consagrado en la Constitución, a veces cuesta que los jueces locales naturalicen todos estos procesos y nos vamos a encontrar con algunos fallos que uno dice, por Dios, ¿cómo puede ser? Que no, sobre todo con jueces que digamos, tomaron posesión de sus cargos antes de la reforma del 94 y seguían con las facultades que tienen, que son amplísimas, ahora vamos a ver por el fallo Marbury, y bueno, tenían lugar este tipo de fallos. Y cuando la causa llega a la Corte dice, no, esto no es así. La ley puede decir esto, que hace falta de requisitos de 6 a 8 meses de guarda simple con el escrito presentado, etcétera, etcétera, etcétera,
pero la Convención Americana de Derechos del Niño dice otra cosa. Entonces, y lo que decía la Convención Americana de Derechos del Niño sostenía que en la aplicación de este caso, que como el chico ya se sentía hijo y había una relación, debían primar los derechos del niño frente a cualquier situación que la reglamentación lo impidiese, como era esta reglamentación que no había llegado a cumplirse. Entonces la Corte revierte todo lo que había pasado en el caso y dice, bueno, porque este tratado internacional tiene jerarquía constitucional, vale más que aquello que dice el Código Civil, cuando entra en contraposición o hay un conflicto de intereses entre uno y otro. Bueno, casos como este, muchísimos. Y la verdad que ley superior deroga... Vos, mirá, y Tomás, quisiste decir ley posterior deroga ley anterior, ¿eh? Me mezcló dos conceptos juntos, Tomás. ¿Dónde está Tomás a todo esto? Poné la cámara, ponga la cámara. Había uno que el otro día le dije que ponga la cámara, estaba re dormido, me quería matar, no me acuerdo quién era. Bueno, Patricia, sí. Una preguntita. Yo me acuerdo cuando arrancó el gobierno de Macri que fueron a la villa de Flores, por decir así, no se dice villa, no quiero discriminar a nadie, sino un barrio popular en Flores, y los chicos estaban practicando murga, no sé qué, y los empezaron a balear. Los lastimaron y todo. Fue al principio del gobierno de Macri, era el verano y los chicos estaban practicando en las calles. Bueno, y acto seguido les pidieron documentación a los grandes que estaban con los chicos y todo. Y ahí me acuerdo que se mencionó la Comisión Internacional de Derechos Humanos o algo así, que también como que se retrotrajo al caso Bulacio. Claro. Portación de cara, se hablaba de portación de cara, que por qué los estaban baleando si los chicos estaban practicando murga, no estaban haciendo ningún delito, estaban en su lugar habitual. Bueno, y ahí me acuerdo que se recurrió a un tratado internacional, pero lo que yo veo es que esto fue hace 6 años atrás. Es difícil de articularse, ¿no? Hay mucha legalización, hay mucha normativa, pero es difícil luego articularlo, implementarlo. Lleva mucho tiempo y el daño ya está hecho. Si te tengo que contestar por lo que es la jurisprudencia de 20 años para acá, mejoró muchísimo. Así como el caso que te contaba hace un rato, bueno, el de Bulacio que vos bien mencionás. Antes, primero no había chance de entrar al sistema internacional. Hoy no te digo que no, es complejo, lleva mucho tiempo y son difíciles también las admisiones al sistema internacional porque es un órgano extraño a nosotros, ¿no? A nuestro Estado Nacional. Entonces nosotros tenemos que respetar ciertas formas de organización que no son propias. Y acá se presenta un tema burocrático que nos excede. Nosotros nos podemos quejar de nuestra propia justicia, están todos autorizados, digan lo que quieran, pero es complicado cuando el que lleva a cabo la actividad jurisdiccional no depende de nosotros. Pero así todo, hay una incursión mucho más grande. Sí, vos el caso que me decís, pero vos pensás cuántos casos se habrán evitado. Vos me mencionás uno que pasó, pero esto que vos me mencionás que pasó hace 30 años era moneda corriente. Y bueno, y me hablás de un contexto de recién, no me meto, pero particular, digamos, ¿no? No, yo lo que veo, yo pienso en aquello que no pasó, en la naturalización que tiene en la jurisprudencia local para que no tenga lugar esto. Y sí, sigue pasando a veces, más en las justicias locales, más que nada, en las que están menos a tono, digamos, con lo que pasa, pero me parece que es mucho menos. Y sí deberían facilitarse el acceso a las instancias internacionales, en eso estoy de acuerdo. Pero ya eso es algo que nos exceda nuestras posibilidades, a menos que formemos parte plenamente de la organización de esos órganos, la Corte Internacional,
bueno, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo pensé que estar en el convenio o tener acuerdo con esos tratados era ser miembro, era ser parte. Somos miembros, somos parte, pero yo de lo que hablo son de los procedimientos orgánicos, de la forma, esto de cómo se presenta el escrito, cómo se hace, esta burocracia del día a día. Esto ya depende de todos, no solo de nosotros. Vuelvo al ejemplo, Patricia, que hablábamos en la otra clase de por qué la justicia funciona mal, que es una pregunta para estar horas, pero yo te contaba que en la provincia de Buenos Aires se va a cambiar y que ya está previsto. Ok, nosotros podemos decidir sobre lo que pasa acá. Cruzamos a Entre Ríos y ya no podemos. Entre Ríos, por decir La Pampa, por decir lo que. Y se acaba. Y listo, ya no tenemos ningún poder de decisión para aplicar el código de procedimientos del cual estamos tan contentos acá. No podemos. Y ya es la autonomía local la que tiene que ocuparse de mejorar todos esos problemas que son, cuando la justicia es lenta ya no es justicia, y cuando es difícil de acceder tampoco es justicia. Entonces es vital, tanto para la justicia internacional como para la justicia local, que sea accesible y que sea comunicada, que nosotros sepamos y que podamos acceder, porque con saber y no poder tampoco hacemos nada, ¿sí? Se tienen que cumplir todas las condiciones. Mejoramos en muchas cosas, pero nos falta un camino larguísimo. Y en lo que es el derecho internacional, tenemos como menos jugadores en la cancha, digamos, para poder llevar adelante estos cambios, que sí tenemos quizás en una provincia, en Cava, dependiendo, digamos, los legisladores que hayan sido electos y demás. No quiero tirar nada para... Bueno, entonces estábamos... y todo esto vino del 75-22, segundo párrafo, que recién estamos con los tratados internacionales de derechos humanos. Pero la verdad, chicos, son tratados bellísimos para leer, si les interesa y tienen tiempo. Todo lo que es el derecho internacional te enumera una consagración de derechos que, repito, para ustedes es natural, ¿no? Normal, pero al menos para mí, que tengo muchos más años que ustedes, es un placer porque conocí lo anterior, entonces es muy interesante de leer. Entonces dice, estos 11 tratados de derechos humanos en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno, es decir, son completamente complementarios de la Constitución y valen como la Constitución misma. El último párrafo dice, estos 11 tratados de derechos humanos solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Denunciar significa dejar de pertenecer, dejar de ser miembros, viene a ser renunciar, una cosa así. Cuando uno denuncia un tratado, deja de formar parte de ese tratado. Y lo que dice esta oración es que para denunciar, para dejar de formar parte de estos tratados que aportan una serie de derechos considerables a nuestra Constitución, es decir, la engrandecen en cuanto a derechos, no puede hacerse de la noche a la mañana con un gobierno, con una mayoría simple de un momento, de un color político determinado, ¿sí? Para que esto suceda tiene que haber una mayoría calificada de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Entonces tiene que ser de una gravedad tal y de un consenso político partidario total, para que, como ya vimos, que se necesita para reformar la Constitución, para todas las cuestiones de Estado que son importantes, bueno, 2/3 partes de los totales. No puede ser una decisión de una ley con una mayoría simple que uno logra, aunque no tenga una mayoría calificada en el Congreso, ¿sí? Como partido político. Entonces, esto es un resguardo. Esta oración es una salvaguarda para que estos derechos que tenemos en los tratados internacionales sigan protegiéndonos sin importar, como el ejemplo de Patricia, que en un momento político determinado
pueda haber una decisión de gobierno que vaya en contra. Por eso siempre les insisto con esto de las 2/3 partes de la totalidad. Esto nos aleja de la posibilidad de que sea algo, una decisión de un día para otro, de un momento político X, para un lado o para el otro, no estoy diciendo... Porque... Ambas cámaras significa Senado y diputados, ¿verdad? Sí. Es una mayoría que solo se obtuvo, si no mal no recuerdo, con la AUH y con la gripe A, me parece, y 2 o 3 ejemplos más, no hay mucho. Bueno, y ahora creo que con la emergencia también estuvo el aval de las 2/3. Perdón, una pregunta descolgada. El caso Chocobar, que no sé si al final se terminó de resolver, ¿tuvo relevancia internacional? ¿O se acudió a algún tratado internacional o no? ¿O sigue tratándose a nivel local? Porque ahí no recuerdo. El fallo fue de... Encima pasó en Avellaneda, acá. No, pero ¿de qué juzgado fue el fallo? Se me hizo me acuerdo del caso Chocobar. Sí, pero creo que está en instancia... Bueno, yo tampoco, tendría que averiguarlo, pero me parece que... No, perdón, ya me acordé. No, fue de... Se había remontado a algún... O sea, que de primera instancia. Tiene apelaciones para rato. Sí. Y aún cuando llegue a corte, después va a seguir. Sí. No. Son casos que... El de Bulacio, ¿cuántos años estuvo? Creo que 10 mínimo. Lo que pasa es que son casos, digamos, con mucho impacto mediático, ¿sí? Pero yo, en lo personal, no puedo dejar de verlos desde lo jurisdiccional. Entonces, mientras queden instancias por cumplirse, yo no lo considero como algo firme, digamos. Entonces, no, esperemos. falta bastante. Lo que pasa es que a veces ese impacto mediático parece decir más de lo que en realidad dice el expediente y la forma en que también si hay algo que me espanta mucho es cómo hablan de los expedientes en los medios, digamos. El mal uso de los términos como para dar a entender una cosa que no. El violador quedó suelto. Esas frases que tienen impacto mediático, pero cuando vas a la causa... es que fue sobreseído porque, no sé, o porque no estaba en el lugar del hecho al momento. Uno se encuentra con algo completamente distinto. El memorándum con Irán. Claro, ese no sé en qué también. Les debo la instancia en que está. Pero en cuanto... ninguno tiene instancia internacional, con lo cual le va a faltar muchísimos años. Y va a atravesar más gobiernos. Y eso que, último y cierro con el derecho internacional pública. Insisto en esto, el derecho internacional era de difícil cumplimiento, porque nuestro poder de policía en el sentido normativo, es más fácil de ejecutar con normas propias. Entonces tuvo un proceso muy largo la sancionatoriedad del derecho internacional. Y hoy día sí se cumple, y esto se los puedo decir porque la forma de hablar de los fallos de corte citan muchísimo más a los tratados internacionales que a las normas locales. Entonces, desde ahí es que uno puede decir que se están aplicando mucho más. Cuando los fallos de corte, para sostener sus decisiones, dicen: decido esto porque el tratado tal dice esto, ya ahí entendemos que está funcionando el derecho internacional. Ustedes cuando empiecen a leer TEA para la clase que viene, van a ver que TEA habla de la interpretación de la Corte y nombra el ejemplo de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, que hace 25 años la Corte, ante un caso de cumplimiento de derechos, no recuerdo si era matrimonio igualitario, que no existía, ¿no? La Corte rechazó igualar derechos a una pareja de homosexuales hace 25 años. Y hoy día, primero, bueno, ya tenemos una normativa al respecto que eso
apoya el matrimonio igualitario y demás. Pero previo a que existiera esta normativa, hubo una jurisprudencia de corte que acompañó desde los tratados internacionales la satisfacción de los derechos de las personas sin importar su orientación sexual, ¿sí? Entonces, cuando vemos la evolución, esto ya es el capítulo 2 de TEA, pero cuando vemos la evolución de la interpretación de la Corte, ahí es que entendemos que incorporamos plenamente ese derecho internacional. El párrafo siguiente del 7522 dice: los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. ¿Esto qué significa? El 94 es un momento cerrado, donde teníamos 11 tratados de derechos humanos signados y se los incorpora y se les otorga jerarquía constitucional. Pero lo que prevé esta cláusula es que hacia el día de mañana, si se firma otro tratado de la misma temática, ese tratado pueda obtener la misma jerarquía constitucional que tienen estos 11 tratados sin necesidad de una reforma constitucional, ¿sí? Porque si nosotros quisiéramos incluir otras y no estuviera esta cláusula, tendríamos que reformar la Constitución y agregar el 12avo, el 13avo, el 14avo. Entonces lo que hacemos a través de esta cláusula es decir, bueno, a los que se firmen después, les vamos a otorgar la misma jerarquía constitucional, pero a través de un trámite del Congreso, ¿sí? Y que también requiere la mayoría de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Es decir, el acuerdo de todo el espectro político, que implica a su vez un acuerdo ciudadano, digamos, mayor. Que son temáticas que no generan ningún conflicto, que se incorpora un tratado en lo que respecta a derechos humanos. Después, si hablamos de un tratado económico, bilateral, de comercio, bueno, ahí ya entramos en otra película. Hasta acá, sí, ahí les voy a compartir. Imagínense que hasta acá lo que vimos, seguimos acá en esta pirámide. Después, en esta cúspide, perdón. Después tenemos esta franja amarilla que dice, amarilla de casualidad, ya no veo la cara de Patricia, pero que dice, tratados de integración y demás tratados internacionales del 75-24 son supralegales, pero infraconstitucionales. El 75-24 dice que es facultad del Congreso aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Y acá viene la frase que hace mención a su jerarquía. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Después explica el método de aprobación, requerirá la mayoría absoluta, que es menos que las 2/3 partes, pero es una mayoría calificada también de la totalidad de los miembros. En caso de tratado con otros estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara después de 120 días del acto declarativo. Acá nos estamos refiriendo a otro tipo de tratados. Nosotros en el 75-22 hablábamos de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Acá, generalmente los libros usan la frase demás tratados, y no está mal. Los tratados que tengan que ver con otras temáticas, como la integración regional, que entrega a otros órganos un grado de soberanía, porque nos sometemos como hablábamos hace un rato con el derecho internacional, a una jurisdicción y a un campo de acción externo, todos esos tratados no van a tener jerarquía constitucional, pero van a ser más importantes que nuestras leyes. Entonces, si entra en colisión una ley local, emitida por el Congreso,
Local me refería a que es de Argentina. Y un tratado de integración, por ejemplo, va a tener más importancia el tratado, es decir, va a primar la posición que sustente sus hechos en este tratado. Ahora, si entra en colisión ese tratado con un tratado de derechos humanos, va a primar el tratado de derechos humanos. Todo esto de lo que estuvimos hablando es una incorporación que tiene lugar en el año 94, ¿sí? Y que supera todos estos dilemas y debates sobre monismo, dualismo y qué hacemos con este tratado que firmó Pepito. Se queda superado, saldado y el debate resuelto. Dentro de la pirámide de Kelsen, después de esta clasificación de los tratados, vamos a tener a las leyes y... y les voy a compartir otra cosa. A ver. Van a ver que en esta pirámide vamos a encontrar las leyes sancionadas por el Congreso, los DNU, ¿sí? Que tienen, digamos, el aval tácito o expreso que lo van a ver después, los DNU del Poder Ejecutivo, de los decretos de necesidad y urgencia. Después vienen los demás, los decretos reglamentarios, ¿sí? Que vienen a completar las leyes sancionadas por el Congreso. Y después fíjense que esta base que está acá abajo es más grande. Bueno, quisimos hacerla más grande. Y por debajo de todas estas normas vamos a tener aquellas decisiones de políticas públicas que emiten personas designadas, pero no electas. Resoluciones y disposiciones de los ministerios, por ejemplo, del Banco Central, de AFIP, de diferentes órganos, van a tener una jerarquía inferior, ¿sí? A los decretos, a las leyes, y después les menciono por debajo la jurisprudencia, usos, costumbres, doctrina y demás. Esta es la jerarquía clásica, ¿sí? De las normas en nuestro país. Ahora, ya, chicos, acá está. En esta otra pirámide pusimos por arriba la primera pirámide que vimos recién y por debajo una pirámide más chica que es la pirámide normativa provincial. Toda esta normativa que vimos es de orden nacional y por debajo van a estar las constituciones provinciales y las leyes y los decretos del Poder Ejecutivo provincial y las ordenanzas por debajo aún de las normativas provinciales, las ordenanzas municipales que emite cada consejo deliberante, ¿sí? Y ahora esas bases, esas resoluciones, las ordenanzas, eso es el ejercicio de poder de policía cotidiano que más nos afecta a nuestra vida, porque en el día a día lo que no vamos, si nos detiene un agente de tránsito porque estamos mal estacionados, difícilmente recurramos en el momento a la Constitución, sino lo primero que vamos a observar es qué es lo que dice el municipio en el cual me expiden la multa sobre las condiciones de emisión y si realmente estoy bien multado o no estoy bien multado, por poner un ejemplo cotidiano. O si ustedes pagan monotributo o, no sé, el impuesto que paguen, ustedes van a poner su atención en lo que resuelva AFIP sobre aumento o recategorización del monotributo, ¿no? Creo que estas, díganme ustedes, si no son cuestiones que sí les resultan más cotidianas que la recurrencia al articulado constitucional. Y por eso Ezequiel suele hacer esta pirámide al revés, porque él dice, bueno, en realidad todas esas decisiones que toman los municipios o que toman los órganos recaudadores son los que están regulando nuestra vida y los que nos condicionan en las decisiones que tomamos a diario, mientras que la Constitución no. Es verdad eso. Es lo que más nos atañe, pero nosotros tenemos que saber
que esta pirámide es así y que lo que está en la base son esas normas, porque nos va a permitir enfrentarnos mejor a cualquier, quiero buscar un sinónimo de atropello, pero no lo encuentro, a cualquier circunstancia a la que nos tengamos que enfrentar. Sí, ¿cómo? La ley de defensa del consumidor, yo tuve la suerte de hacer un seminario y qué sé yo, de estudiarla, y me sirvió toda la semana pasada porque tuve en todos lados que no me respetaban los acuerdos, lo que había pagado, me querían hacer cobrar el traslado cuando me habían, o sea, y tuve que recurrir a la ley de defensa del consumidor, pedía número de nombre de la persona, no, número de reclamo, no me lo querían dar, decían que conocían la ley y no la conocían. O sea, bueno, durante el gobierno de Macri, vuelvo otra vez, hubo una modificación porque me fui a Metrogas, también con la ley de defensa del consumidor, y me dijeron, no, señora, ahora no le tenemos que informar más sobre el artículo 8 de esa ley, bla, bla, bla. Y yo digo, ¿cómo no me van a informar? Si es el artículo 8 de la ley, tienen que informar al consumidor que ustedes hicieron una modificación y qué sé yo. No, bueno, durante el gobierno de Macri se vulneraron y lesionaron un montón de cosas, y yo no sé si siguen así todavía, tal vez sí, pero digo, uno de los casos que nos afecta directamente puede ser ese, la ley de defensa del consumidor. Es un excelente ejemplo, Patricia, porque vos estás usando una ley a la que tuviste acceso, y volvemos al tema del acceso, para que te sean respetados aquellos derechos que fueron vulnerados en la partecita gris de la pirámide. ¿Viste que teníamos colorcitos? Bueno, el naranja te sirvió para defenderte de lo que pasó en la gris. Y eso, ese es el corazón, digamos, el porqué del estudiar supremacía constitucional, el orden de las normas, y lo que viene, la clase que viene, que es control de constitucionalidad, para que nosotros podamos usarlo cuando sean vulnerados nuestros derechos. Y la ley de defensa del consumidor es el mejor ejemplo de cómo se concretó el acceso, porque sinceramente era muy difícil antes. Tenías que tener un abogado y judicializar cualquier reclamo. Mire, yo llevaba un caso contra el ENRE por un corte de luz que perjudicó a, y que me acuerdo que fue un juicio que duró 5 años en el 2000. Un dolor de cabeza, todo por un corte de luz. 5 años de juicio, y al final cuando pagaron no era nada, bueno, la historia de siempre. Y ahora con un simple mail a defensa del consumidor de cada no sé si vivís en capital, provincia o en qué provincia. En provincia, pero me lo reconocen, me fui al ENRE, hice todo, llevé todos los papeles y todavía no estoy pagando porque me están descontando la nota de crédito. Claro. Uno solo, sin contratar ningún abogado y sin judicializar, puede lograr resultados expeditos, digamos, bastante rápidos. Y eso es lo que, digamos, lo que queremos. Pero para eso necesitamos saber quién emite cada decisión, por qué la emite y qué es lo que podemos hacer nosotros frente a esas decisiones. Sabiendo dónde estamos parados en la pirámide, tenemos herramientas para poder revertir las decisiones que generan. Yo soy una fanática de pelear multas, fanática. No soporto que las multas de tránsito sean confiscatorias, este término de económicas. Tienen unos valores en algunos municipios que no puedo describir, y no te dan, digamos, en el primer, digamos, primera notificación o el primer contacto con el agente, no tenés posibilidad de nada. Entonces, bueno, en eso me volví bastante fanática de explicitar a cada órgano municipal cuál es la norma, cuál es la ley provincial y cuál es la norma nacional que está dejando claro que lo del municipio es un atropello y que es meramente recaudatorio, no es que se hace por el respeto de las normas. Hay veces que sí, ¿no? Si pasas un semáforo en rojo, sí, pero hay otras cuestiones que no, que son atropellos, digamos. Entonces, el conocer dónde está ubicada la norma
y tener 2 o 3 herramientas básicas que hoy día ya que haya un débito de tu cuenta bancaria que vos no hiciste. Este es otro ejemplo cotidiano, y acá me falta esto, y yo no transferí a nadie, el famoso phishing, que es el nuevo en los delitos informáticos. Bueno, saber que con la sola emisión de una carta al banco tiene que haber una reversión en 48 horas del monto. Ese tipo de cosas son útiles, pero para poder hacer ese tipo de cosas tenemos que saber dónde están ubicadas las decisiones y dónde estamos y qué herramientas tenemos nosotros, qué normas tenemos nosotros para poder pelear un poco esa cuestión. La verdad que los argentinos nos volvemos todos medio abogados después de que nos pasan unas cuantas cosas. Hola. Javier, sí. Sí, no, retomando lo de las multas. Yo viajaba mucho entre Córdoba y Jujuy, y en Recreo y Frías había muchas multas fotográficas. Las de Recreo son famosas. Me mandaron 200 cartas, ¿no? Tomando lo que dijiste recién, Belén, uno como que se hace abogado. Hice una carta de documento en base a la ley nacional, les pedí que me mandaran todos los informes que tenían y todo al domicilio donde yo tenía residencia, porque el domicilio donde uno tiene residencia, al radio de 70 kilómetros, te cubre por ley nacional que tienen que ser allí la autoridad que tiene competencia y te juzgue. Todo eso lo escribí sentándome y haciéndolo solo, y no me mandaron más nada. Muy bien. Artículo 69 de la Ley Nacional de Tránsito y el principio de defensa en juicio en el domicilio natural. Exacto. Ya está, te damos el título, Javier, de abogado. Porque no es mucho más lo que hace un abogado, ¿eh? Y ya después no te molestaron más. Sí. Las de Recreo las de Recreo perdón, ya volvemos, ¿eh? Tienen una página propia las multas de ese municipio. Hay un par de páginas que empezaron a divulgar cómo revertir es más, de Vialidad Nacional es una de las páginas. Cómo revertir las multas de cada municipio. Miren qué grado de ridiculez. Y las de Recreo tienen un formato propio en las redes de peleas contra las multas. Pero, bueno, esto en otro... nos faltan nuestros compañeros extranjeros para que nos cuenten qué pasa en otros países, pero nos volvemos todos medios abogados acá. Y todo nace, aunque no lo crean, nace de esta pirámide. De ahí viene todo. Por eso se las trato de vender, a ver si les interesa un poco. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el fallo Macri, que también tiene un costado interesante. Porque si yo no les cuento nada, ¿alguien vio el video o no? Muy bien, Violeta. Igual no me lo spoilees, Violeta, porque voy a explicarlo para los que no lo vieron. Así que no cuentes el final. Si yo no les digo el fallo ni de qué año es, ni de qué país, les voy a relatar nada más los hechos circunstanciales. Un presidente de un partido político que está gobernando, se producen las elecciones presidenciales y gana el presidente de otro partido político. Siempre hay un periodo entre que asume el nuevo presidente, que es un periodo conflictivo, porque hay un presidente sin poder y otro presidente que no asumió, que es electo, pero que ya está, mete a repartir cargos, a hacer de todo. Entonces, el presidente saliente, que no fue electo en las elecciones, ¿qué hace? Firma 42 designaciones de jueces en los últimos días. Y dice, la cara de Patricia, designa fulanito, Pepito, 42, ubica, digamos, vamos a decirlo así, ubica a sus amigos dentro de diversos juzgados. Y el presidente que entra, el saliente llega a firmar, pero el que entra se encuentra con eso y dice, está bien, lo firmó un presidente, pero yo no les doy el cargo, porque son nombrados con un motivo ideológico, digamos, ¿no? Yo no les doy el cargo, y se queda así. Para los que no lo vieron, ¿en qué país ubicarían esto? Patricia, ¿querés hablar?
Estados Unidos. Tomás lo vio. No vale eso. Esto pasó en Estados Unidos. ¿Y en qué año? El que no sabe, tíreme un año. El que sabe es... No se anima nadie. Bueno, No, yo lo acabo de mirar el video y lo cerré en 1977, ¿verdad? No. ¿Antes? Ahí, Violeta se muere. Ay, Violeta, dale. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha ¿Así? bien. Ah, bien. Si no me equivoco, ¿no fue en el 1809 que se hizo el juicio? 1803, por ahí, sí. Principio del siglo XIX. Pero si yo les presento la temática, bien puede ser bastante atemporal y aplicable a diferentes lugares. Una pregunta, ¿los jueces se designan por el Poder Ejecutivo? Sí. No puede ser así. Se me muere. No, pero pará, eso era para tirar fuego, pero hay un proceso, los designa el Poder Ejecutivo, pero previamente deben cumplir la etapa de concurso del Consejo de la Magistratura, desde el año 94. Antes no. Antes era simple designación con acuerdo del Senado. Esta incorporación es reciente, Ahora, el fallo Marbury es el leading case del control de constitucionalidad. Sucede en Estados Unidos, ¿sí? Cuando se produce el cambio presidencial, digamos, de la banda de las elecciones presidenciales entre Adams y Jefferson, entre los federalistas y republicanos. Entonces, Adams, presidente saliente, firma 42 designaciones de jueces. Y Jefferson, cuando asume, no quiere que haya jueces amigos del presidente anterior, básicamente. Pero esto, si uno lo escucha, parece un debate de hace un año, no parece un debate tan lejano. Ahora, acá nos vamos a meter en lo que son las relaciones de fuerzas entre los diversos órganos constituidos, porque en este caso, el presidente que asume en funciones tiene una decisión válida del gobierno anterior, pero no la ejecuta. 4 de estos 42 jueces deciden presentarse a la justicia y demandan en instancia de corte, es decir, hacen su presentación en la Corte Suprema de los Estados Unidos, demandando que se cumpla la etapa administrativa que sigue, que es vendría a ser la posesión de cargos por parte del secretario de Estado. Toda etapa de designación de juez, esto es válido también, no ha cambiado demasiado, digamos. En líneas generales, el hecho de que el juez tiene un decreto por parte del Poder Ejecutivo, una resolución, digamos, firmada, en este caso por el presidente, y después el secretario de Estado le corresponde la etapa de la posesión de cargo, la parte práctica de que entre a su despacho y empiece y tenga su sellito que diga juez y empiece a ser juez. No solamente el marquito con la designación, sino toda la parte práctica. Hoy día, para ser nombrado en el Poder Judicial en las provincias en nuestro país, también la ley orgánica del Poder Judicial tiene una serie de pasos burocráticos administrativos y a veces entre la designación por parte del gobernador, por ejemplo, y la puesta en funciones, lo que se llama la posesión de cargo, puede haber hasta 2-3 años de demora. Por ejemplo, les doy otro ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, en Avellaneda, Lanús, tenemos a la vecina, muchos jueces no entraron en posesión de cargo por no tener los edificios, porque se habían recién formado los juzgados. Este es un ejemplo burocrático administrativo de una demora entre la designación por parte del gobernador, que había sido
del gobierno anterior, y la posesión de cargo, es decir, el que el juez se siente y empiece a firmar sentencias y todo lo que tenga que hacer. Bueno, en este caso, 4 de los 42 jueces que habían sido designados demandaron ante la Corte Suprema al secretario de Estado del nuevo presidente, que era Madison, para que concluyera los trámites y ellos pudieran entrar en posesión de su cargo, ¿sí? Eran 4 jueces de paz de Columbia. Entonces, acá la Corte tiene un dilema grande, porque no vamos a ser ingenuos y decir que las decisiones de la Corte no tienen en cuenta los diferentes cambios de color político, porque acá la Corte, si decidía a favor de los 4 jueces demandantes, entre comillas, este caso tiene 2 lecturas, la lectura jurídica, que ahora vamos a ver, y después la lectura sobre el conflicto político. Y se iba, entre comillas, a poner en contra del nuevo presidente, al gobierno que estaba en ejercicio ahora. Hay una teoría de una politóloga sueca que se llama teoría de la defección estratégica y que mide a la Corte, es un estudio sobre la Corte Argentina apasionante, que mide cómo la Corte va yendo a favor o en contra del gobierno según los cambios de elecciones de medio término. Entonces, cuando va perdiendo poder un presidente, la Corte se empieza a alejar un poquito, según esta politóloga, y cuando Gramsci-Helke, no sé pronunciarlo, pero y cuando un presidente está en pleno ejercicio de su poder, acompaña a lo loco a las decisiones de ese gobierno. Bueno, acá tuvimos la mayoría automática como ejemplo de un acompañamiento adictivo por parte de la Corte de lo que decide el Poder Ejecutivo. Más claro que eso, imposible. Pero en este caso, la Corte de 1803 tenía el dilema de si decido a favor, entre comillas pongo en contra, si decido en contra, voy a quedar como una Corte una Corte adicta y que obedece a lo que dice el presidente, como que respeta la decisión política de turno y no el papel legal que dice que fulanito y Pepito son jueces. Y por el otro, se van debatiendo, ¿no? En el video, y por el otro lado dicen, bueno, está bien, pero si decidimos que ese papel es válido y que estos jueces tienen que estar en posesión de su cargo, corremos el riesgo de que el presidente no nos dé bolilla, la sentencia queda en mera sentencia y nosotros quedemos como unos, perdón por la expresión, pero como unos boludos, porque nuestras decisiones no son respetadas. Y este es un gran problema que tiene la justicia, que es el de ejecutoriedad de las sentencias contra el Estado. Muchas veces toma decisiones, limpian el riachuelo en 1000 días. Ahí estamos, esperando. Se toman decisiones y después el ejecutarlas queda en manos del Estado, de los otros poderes del Estado, perdón. Entonces, la decisión judicial pierde su poder en términos Foucaultianos, digamos, de ejercicio real de poder. Porque el poder es poder no cuando lo plasmamos en una sentencia. El juez tiene poder cuando esa sentencia es cumplida, es ejecutada. Cuando el policía va y dice, mira, Pepito, acá está la decisión, obedece, ¿no? Les pongo un ejemplo, una perimetral. El poder de la justicia es poder cuando se respeta y no se violenta constantemente por poner un ejemplo pavo, ¿no? Las restricciones de perímetro. Si no, la justicia queda desdibujada. Y este era el riesgo que corría la Corte de ese momento. Y esa Corte, como cualquier otra Corte, como nuestra Corte actual, todas las Cortes inclusive de Estados Unidos, no dejan de ser actores políticos quienes las componen. Las Cortes
cuando se impregna de ese halo de independencia de los otros poderes y transparencia y apoliticidad, está fallando algo, porque quienes componen la Corte son seres ideológicos, seres políticos, y no está mal que lo sean, en tanto y en cuanto se respeten las normas que fueron consagradas, claramente. Entonces, esa Corte se enfrentaba a un dilema complejo que ponía en jaque su poder real, porque la decisión que tomase podía no ser ejecutada, y si tomaba la decisión fácil, digamos, de acompañar al gobierno, quedaba como una Corte que no tenía decisión propia. Pero, profesora, un temita. Si era un presidente saliente y estaba justo en el término de entregar su mandato, ¿no hay una normativa que le impida hacer justamente este tipo de cosas que claramente está atentando contra la gobernabilidad del presidente entrante? Me extraña que lo preguntes vos, Patricia, porque te soy sincera. Vos sabés, tengo 45 años y la crisis de gobernabilidad que estamos teniendo actualmente, claro, es producto de eso, pero digo, no hay... No, pero esperá, porque los chicos, mira, yo les pregunté a los chicos en la clase anterior, ¿van a votar por segunda vez los bancos? Ahí Abril me mira como diciendo, ¿dónde me metí? Por favor. Votaron a presidente una vez. Y lo único que conocieron de traspaso presidencial, los que acá nos acompañan, fue el abrazo de Macri y Alberto Fernández. ¿Se acuerdan de ese momento que fueron a una misa juntos? No sé, después comieron un choripán, no sé. Pero lo único que conocen los chicos que están acá es ese traspaso, entre comillas, pacífico, digamos. No conocen, o eran más chicos cuando fue el traspaso de Cristina a Macri. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí, cuéntenles a sus compañeros. Y que no la dejaron entregar el mandato. Lo tuvo que dejar a las 12 de la noche y ella siempre hacía el chiste que se convertía en calabaza. No se pusieron de acuerdo ni siquiera en el traspaso de mando entre pero acá nuestros compañeros que nos ven pueden tranquilamente pensar que los traspasos son pacíficos y tranquilos y con un abrazo y con una misa y no, esto no fue así. 10 horas de presidencia de Pinedo, dice. Claro, no conocieron los 5 presidentes en una semana que tuvimos en el 2001. ¿Cuántos años tiene Abril? ¿Cuántos años tenés? 20. Sí. Pero vos, Patricia, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo del 2001, de no saber qué presidente teníamos a los... En Europa decían que la Argentina era un casino. 5 presidentes en una semana. Claro, pero para los chicos que están acá, no. Esto no lo conocieron. Pero justo vos me lo preguntás. Te reto, mira. Aún hoy no tenemos una normativa que impida este tipo de arbitrariedad. No la tenemos. Creo, si mal no me equivoco, que el Ministerio de Modernización, o lo que se llamó, no sé qué fue, perdón las comillas, ¿no? Pero respetamos todo igual acá, ¿eh? Pero yo soy empleada del Estado, pero modernización nos hizo pelota, nos destruyó. Se quemaron los archivos. Bueno, no, vamos a reencauzar, porque por más que sea viernes a la noche, acá los chicos nos van a matar. Creo que se previó algún tipo de norma menor en cuanto a detallecitos del traspaso y de trabajo conjunto por unos días entre el gobierno, ministros salientes y ministros entrantes. Hubo en el último traspaso presidencial una armonización de las actividades de los ministerios, de los que existían, porque algunos tuvimos que volver a ponerlos de ministerio, entre paréntesis. Pero antes de esto, que es el ejemplo que conocen los chicos, no tenemos... ¿Qué ejemplo tenemos de traspaso pacífico?
Ninguno, creo. Ninguno. Bueno, y esto se remonta, a lo que voy, se remonta a Estados Unidos, a 1803, este problema, que todavía no lo tengo. Por eso me gusta que vean este video, y agradezco, antes, bueno, está bien, no les di el fallo para leer. Porque este video, además donde nos vamos a parar nosotros es en qué hace la Corte y por qué hace lo que hace. Porque es lo que nos da el fundamento de la forma de control de constitucionalidad que tenemos. Es el leading case de control de constitucionalidad. Pero al margen de su función en el tema de supremacía constitucional y control de constitucionalidad, viene también a ejemplificar un ejemplo de conflicto político que ya llevamos 2 siglos sin resolver y de maniobras entre cambios de gobierno que implican cambios de políticas de políticas constantes en una dirección y en otra, que no hay una continuidad de políticas públicas estaduales cuando hay cambio de gobierno. Y no somos nosotros. Al menos esta vez el ejemplo que vemos es Estados Unidos. Entonces, lo podemos contar tranquilos. Bueno, y este problema, entonces, la Corte, en el video, para los que no lo vieron, en un momento la Corte se sienta, esto Violeta se va a acordar, y dice, hay una sola forma de hacer una tarta de queso, pero no hay una sola forma de decidir este caso. Y para que eso lo diga un juez, que en realidad un juez tiene que, la figura del juez siempre trata de tener esta idea de independencia, atarse a las normas, independencia política, garantías de independencia judicial y todas estas cuestiones. Esta imagen del video diciendo, entre los ministros de la Corte, sentados en una mesa comiendo tarta de queso y diciendo, bueno, hay una forma de hacer la tarta, pero no sabemos cómo vamos a decidir este problema. Además, ejemplifica los problemas que va a tener la Corte para llevar a cabo sus tareas hasta el día de hoy. La Corte de allá, la Corte de acá, la Corte de Bolivia, que es otro ejemplo que tuvo un recambio al 100%. Ecuador, Venezuela, bueno, que ya estuvimos hablando la otra clase. Entonces, lo que hace, y acá sí me detengo un minuto, y es estrictamente jurídico, lo que hace la Corte es ver en qué norma fundan los peticionantes su reclamo. Estos 4 jueces de paz, como les conté hace un rato, cada situación, ¿sí?, que expone a alguien que judicializa un conflicto va a tener una serie de hechos relatados. Y después de esos hechos relatados van a tener que afirmar su postura en una norma. Va a decir, bueno, él me chocó, pero yo tengo que cobrar porque la ley tanto dice que la responsabilidad civil XX. Siempre después de hacer el relato de los hechos y qué reclama, hay que decir en qué norma fundamos nuestro reclamo. Y en este caso, estos 4 jueces de paz dicen, nosotros reclamamos ser puestos en nuestro cargo y empezar a trabajar como jueces porque así lo indica. Y se lo pedimos a ustedes, ministros de la Corte, porque ustedes pueden ponernos en funciones en razón de la Judiciary Act, que viene a ser yo la voy a nombrar de acá en adelante como la Ley Orgánica de Poder Judicial, en su sección 13. A ver si la tengo por acá, quizás si la tengo, miren, se las leo. Es decir, estos 4 jueces de paz dijeron, la sección viene a ser el artículo 13 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, dice que ustedes, ministros de Corte, cuando el secretario de Estado no nos dé el despachito con el sellito y la virome, me lo pueden dar ustedes porque son la cabeza de Poder Judicial y tienen esa atribución, tienen esa facultad, ¿sí? Y este artículo dice,
Es el acta para establecer los tribunales judiciales de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo tendrá jurisdicción exclusiva de todas las controversias de naturaleza civil cuando un Estado es parte, sino entre un Estado y sus ciudadanos, y salvo también entre un Estado y los ciudadanos de otros Estados. Bueno, y nos da una serie de ejemplos donde hay jurisdicción original. Esta norma lo que nos dice es que cuando se suscite un conflicto, como es el presente caso, entre ciudadanos, estos 4 jueces de paz, y el Estado no responde a esa manda, a esa designación hecha por el presidente saliente, dice que es jurisdicción de la Corte y es jurisdicción originaria. Me detengo un minuto porque este concepto lo vamos a ver muchas veces. Jurisdicción viene jurisdictio, que es decir el derecho. Un juez siempre tiene, propiamente, su actividad es la actividad jurisdiccional. Lo que hace el juez es decir el derecho, es decidir si, qué norma aplicar y cómo se decide un conflicto en razón del derecho vigente, ¿sí? Eso es tener facultad jurisdiccional. Ahora, la jurisdicción va a tener un origen. Esto quiere decir, siempre va a haber un juez que actúe por primera vez en un conflicto. Hace un rato Patricia nos hablaba de un conflicto con Metrobús, o Javier con las multas de tránsito. Si nosotros no logramos resolver esos conflictos a través de los medios extrajudiciales, porque no nos dan pelota con la ley de defensa del consumidor o no nos... nosotros vamos a ir a recurrir a la justicia. Y cuando recurramos a la justicia, vamos a ir a un juez de primera instancia. Se llama primera porque es la primera vez que nosotros estamos en una instancia judicial. Juez de primera instancia es el que va a atender, en general, las cuestiones cotidianas nuestras de nosotros, Belén, Juliana, Maxi, Patricia. Personas normales, digamos, ordinarias, diría la legislación. Pero en este caso, este artículo de la ley orgánica contemplaba la facultad de la Corte de actuar como primera instancia, es decir, tener jurisdicción originaria de origen en este tipo de casos. Entonces, estos 4 jueces fueron directamente a la Corte, así sin escalas, tocaron cuarto piso de tribunal, como hizo Larreta con la coparticipación. Bueno, primer toc, toc, toc de la puerta judicial fue en la Corte Suprema por parte de estos 4 jueces de paz, porque tenían esta ley orgánica que los respaldaba, La ley estaba vigente, claramente. No estuvo mal redactada la demanda. Ahora, ¿qué pasa? La Corte Suprema logró encontrarle una salida a este conflicto y para ello tuvo en cuenta también cuál es el papel que cumple esta ley orgánica dentro de la normativa. Porque si bien esta ley orgánica decía que la jurisdicción originaria era competencia de la Corte, por otro lado, la Constitución vigente en ese momento no permitía una atribución tan extensa sobre actividades originales. Es decir, en líneas generales, una Corte no puede ocuparse de cualquier cosa, ¿sí? Lo que va a tener a su cargo la Corte va a ser excepcional. En este caso, en Estados Unidos, de principios del siglo XIX, esta ley contemplaba la posibilidad de que un conflicto, vamos a llamarlo ordinario, como sea sea tratado por primera vez en la Corte, pero la Constitución de ese momento decía lo contrario, que la Corte tenía otras facultades, ¿sí? No prohibía esta, pero decía que taxativamente las facultades de la Corte eran otro tipo de conflictos, mucho más, ¿sí?, entre comillas, importantes que este.
¿sí? Entonces, por un lado, tenemos a estos 4 jueces que se sostienen en esta ley para hacer su reclamo, y por el otro lado tenemos al Estado Nacional que puede defender su punto de vista desde tenemos a la Corte que va a entender que la Constitución dice algo diferente a la ley. Entonces, la Corte en esta reunión dice, bueno, tenemos la ley que dice una cosa, que nosotros tenemos que trabajar este caso, pero tenemos la Constitución que dice otra. ¿Qué hacemos? Y acá encuentran la salida ideal para resolver el caso y a su vez quedar sentados como una corte fuerte y como un órgano poderoso para el resto de la historia, tanto de la jurisprudencia estadounidense como la Argentina, que va a adoptar plenamente esta... Es más, miren, chicos, cuando se crea la Corte Argentina, que creas o no, se crea por un conflicto comercial con Gran Bretaña y demás, pero bueno, los primeros fallos citaban jurisprudencia extranjera porque no había jurisprudencia local y mayormente era jurisprudencia estadounidense, porque nuestro modelo judicial y presidencial también adoptaba la forma que ya, uno de los pocos ejemplos que había, que en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suiza, perdón. Entonces, adopta la jurisprudencia estadounidense en sus primeras decisiones, allá por 1860. Y este fallo luego es tomado por la jurisprudencia argentina para sentar las bases del control de las facultades de control de constitucionalidad en Argentina. Porque aquella corte estadounidense decide que no va a poner a estos jueces en posesión de sus cargos, es decir, que ellos no van a entrar a trabajar de jueces, pero no porque tengan derecho o porque no tengan derecho, sino porque no era competencia de ellos, o sea, no les tocaba a ellos, Corte Suprema, resolver el expediente judicial en cuestión. Le tocaba a un juez de primera instancia y no a ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley orgánica, en su sección 13, dice algo contrario a la Constitución. Entonces, en el marco de la sentencia del fallo Marbury versus Madison, esta Corte decide, en primer lugar, no hacer lugar al reclamo solicitado, pero en segundo, aprovecha la ocasión para declarar inconstitucional una ley. Y esto no es un acto menor, porque nosotros cuando hablamos de una ley, estamos hablando de una decisión política emitida por un órgano electo popularmente. Y la estamos dejando sin efecto a través de una decisión judicial por un órgano que no es electo. Me pongo una abogada del diablo. Entonces, acá hay una tensión de fuerzas entre los poderes constituidos. Acá nace un conflicto que no tenemos, es una tensión constante de quién tiene más poder real que quién. En esa ocasión, la Corte sale del conflicto de una manera victoriosa, pero no por decidir el conflicto en sí mismo, sino más bien, vamos a decir, por esquivarlo, pero por la forma en que decide. La decisión vital acá en el fallo Marbury no es si ponemos o no ponemos a los jueces a trabajar. La decisión vital es declarar inconstitucional una ley del Congreso, porque ahí entonces tenemos un presidente en ese momento, ¿no? Un Congreso con un poder legítimo, gente que fue a votar al presidente, gente que fue a votar a un Congreso, y finalmente tenemos una corte de ministros que trabajan en forma vitalicia y que deciden que una norma no se aplica, ¿sí? Quizás uno lo dice y de vuelta, como lo tiene naturalizado, no le encuentra relevancia, pero
vamos a ver la clase que viene cómo es que esto no es menor. La Corte estadounidense se declara guardiana máxima de la Constitución Nacional. Viene, y máxima intérprete de la norma constitucional frente a cualquier conflicto que se pudiera dirimir ocasionalmente. Entonces se autoconsagra con un poder amplio en relación a la aplicación de la Constitución y del sistema normativo. Ella misma, Corte, dice, bueno, yo soy la que tengo la última palabra sobre si una ley es válida o no es válida, y no un Congreso. Empezamos la clase hablando de la ley de medios, ¿no? Que la ley de medios fue sancionada por un gobierno y después derogada por un decreto de necesidad de urgencia de otro gobierno. ¿Sí? Bueno, pero en ese caso justo hubo en el medio un fallo judicial, ¿no? Que declaró la validez de la ley de medios. Pero en este caso tenemos una Corte que finalmente decide que una ley del Congreso no tiene valor. Por más que la cuestión sea, entre comillas, menor en relación a qué es competencia originaria y qué es competencia por apelación, ¿no? ¿Qué es la temática, digamos, aprovechó una cuestión menor, como es decir cuáles son las facultades originarias de una Corte, cuáles son los casos en los que una Corte puede actuar como primera instancia y llevar adelante el caso, tienen relevancia en cuanto a la producción de pruebas y demás. Aprovechó esa vueltita que había en la norma para decir, yo soy guardiana de la Constitución y yo decido si esta ley se aplica o no se aplica, ¿sí? Entonces, a partir de este fallo, por eso se lo estudia como el leading case del control de constitucionalidad, la Corte se adjudica, y por extensión la justicia, la atribución de ejercer el control de constitucionalidad. Y ya no lo va a ejercer un órgano político, como ser el Congreso, o ser un consejo, como es en Francia, el Consejo Constitucional y demás. Va a ser el órgano judicial, en nuestro país, bueno, a través de jueces de primera instancia también, va a ser un órgano judicial el que decida si una norma sigue o no sigue adelante. Y por extensión, si una política pública sigue o no sigue adelante, ¿sí? ¿Ven el grado de poder que tienen los jueces? Ustedes politólogos y ustedes economistas, porque están de los dos, de los dos grupos, ¿sí? Los jueces suelen ser aquellos personajes que más desapercibidos pasan, pero no que menos facultades tienen. Más allá también de la cuestión de que ejercen sus cargos en forma vitalicia. Entonces, que nosotros reconozcamos, así como reconocimos hace un rato el orden que tienen las normas, ahora lo que estamos haciendo es reconocer cuáles son las verdaderas facultades o el grado de poder que tiene un juez y que tiene una Corte frente a los órganos, a la arena política tradicional, los órganos políticos tradicionales. Cuando nosotros estamos hoy viernes, ¿no? Que nos queda día y medio para ir a votar y está muy bien, pensando a quién vamos a votar y qué es lo que vamos a hacer. Ojo, que hay otros protagonistas, otros sectores políticos que ni siquiera participamos de su proceso de puesta en cargo, como son los ministros de Corte, y que terminan decidiendo más allá de lo que deciden nuestros representantes electos democráticamente, popularmente. ¿Sí? Bueno, acá nos vamos a parar por hoy. Una pregunta, sí. Antes de decir, me odian ya, pobre, váyanse si quieren. No, porque no me quedó claro en el medio. Sí. Estos 4 jueces se mandaron directamente a la Corte Suprema sin pasar por primera instancia. Pero porque tenían una norma que los avalaba, para que acá los bancos, ellos se sostuvieron en la, bueno, no se ve, ¿no? Lo que leíste del artículo 13 de ellos. Exactamente. La demanda no estuvo mal articulada, ¿eh? Claro, o sea, ellos creían eso, pero les corrieron la Corte Suprema le corrió traslado de nuevo al juez de primera instancia. No, es que nunca hubo un juez de primera. No, mira, nunca hubo un juez de primera instancia. El ejemplo de Larreta, que tampoco estuvo mal. Cuando la Corte, en ciertos casos, tiene jurisdicción originaria.
Es decir, es el primer contacto del justiciable con la justicia. Y uno cuando lleva adelante un expediente judicial va a tener una parte actora, una parte demandada, que vamos a ver la clase que viene, y va a haber una producción de prueba y un estudio de los hechos, pormenorizado y demás. Cuando la jurisdicción originaria es de la Corte lleva adelante todo ese proceso, ¿sí? No, hay cuestiones donde la jurisdicción originaria es de la Corte. En nuestro país, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre una provincia y otra, o entre una provincia y nación, como fue Cava contra Estado Nacional por coparticipación, la jurisdicción originaria a donde se tiene que ir es a la Corte Suprema. No está mal, tiene jurisdicción originaria, pero en el caso Marbury, el conflicto venía porque había dos normas, una que decía que era la ley orgánica, que la jurisdicción originaria era de la Corte, y por el otro lado la Constitución que decía que no era de la Corte. Había dos normas contrapuestas. Entonces los jueces no fueron mal, se sostuvieron en la ley, pero finalmente decidieron declararse incompetentes los ministros de la Corte, esta es una frase que también todos conocen, que no son competentes porque la Constitución dice otra cosa y ellos son guardianes, intérpretes máximos de la Constitución Nacional y declaran la inconstitucionalidad de la ley que dice que ellos sí eran competentes. Viene el fin de semana, tranquilo, después mira el video, tienen tranquilos. Después lo volvemos a retomar el viernes que viene. ¿Se entendió? Yo les dije, les avisé que iban a ser demasiados conceptos judiciales para lo que venían viendo, que Ezequiel les dio un respirito con toda la parte histórica y de partidos políticos. Ahora se viene la otra etapa, ¿sí? Pero ustedes empiecen por el texto de Girotti, por el video, y después vamos a ver, hicimos una revolución en la cátedra, porque en la comisión, no en la cátedra, porque vamos a ver Federico Tea, que tiene una forma de explicar, siempre veíamos Vidal Campos y otros autores que también ven, ¿no? Pero con este tema específico, vamos a estudiar con Federico Tea, que es actualmente el que está redactando para vos, Patricia, este código que les conté, que tiene una forma de explicar que es muy sencilla. Entonces, no les va a costar tanto como parece. Ustedes empiecen leyendo el de Girotti sobre supremacía constitucional. Vean el video del fallo Marbury. Si quieren, auxíliense con lo que quieran. Pueden buscar explicación del fallo. Hay un montón en internet. No hay problema, usen lo que quieran. Y después si llegan a terminar de leer eso, empiecen por el capítulo 1 de TEA, que se llama Rol de la Corte Suprema, ¿sí? Y que va a retomar estas cuestiones que vimos hoy sobre justamente cuáles son las facultades que tiene la Corte frente a los otros órganos políticos. ¿Cuál es el poder de la Corte? Que parece calladita ahí, escondidita en un rincón, y nos venimos a enterar que tienes la facultad de decir que no está más en vigencia una norma, para el caso en concreto, ¿no? Pero bueno, no es un poder, lo digo así exageradamente como para que se entienda por dónde va la cuestión, ¿sí? Entonces, empiezan por leer todo eso. Si se les presenta algún problema de comprensión de algún concepto o algo, me dicen, no hay ningún problema, ¿sí? Y nosotros vamos a retomar desde acá, el viernes que viene, retomamos un poco el fallo y ya entramos a control de constitucionalidad. Bueno, chicos, los dejo descansar. Espero que se haya entendido y nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Chao, profe. Buen fin de, chicos. Chao, profe, nos vemos. Chao.